Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Entre Amigos Ganamos Todos con Telenorte y la Fundación Ganamos Todos. Hoy vamos a estar con un grande del fútbol mundial, con Eduardo el Toto Berizzo, gran jugador, multicampeón en River Plate, estrella del Celta de Vigo, con pasos por México, también por Francia, pero principalmente pupilo destacadísimo del gran Marcelo Bielsa. Nos contará anécdotas desde su llegada al fútbol en Newell's Old Boys, donde también fue campeón, como cómo lo hizo para llegar a ser ayudante de la selección chilena. Un grande, el Toto Berizzo, que conversará con nosotros esta tarde aquí en Telenorte, gracias a la Fundación Ganamos Todos. Veamos ese conversatorio. Telenorte presenta Entre Amigos Ganamos Todos. Eduardo, ¿qué tal? Qué gustazo verte. ¿Cómo estás? Hola Harold, ¿cómo estás? Todo bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Dónde te encontramos? En Asunción. ¿Y qué tal el clima, el tiempo, todo? Bueno, un invierno suave, con 36 grados. Ah, Así que esperamos el, pero, esperamos, esperamos el verano con ansias. ¿Qué pero es tal? engañador porque hay veces que hace frío en Paraguay. A mí me ha tocado estar en Asunción con muchísimo frío contra lo Sí, que uno cree, digamos. así es, hace una semana atrás hacía 3 grados y sufrimos toda la semana un frío inédito, pero ahora ha vuelto el calor, que es Oye, ¿y una... qué tal? Muy ¿Cómo está bien, la situación allá con la pandemia, el COVID y todo? ¿Cómo bien, lo...? bien, realmente Harold, aquí las autoridades han logrado volver a la vida normal rápido, con muchas precauciones. Aquí cada entrada a un restaurante, a un shopping, a una tienda, a cualquier sitio obliga a un lavado de manos, a una puesta de gel, te toman la temperatura, registran quién eres, teléfono, cédula, por si tienen que lograr localizarte después, te toman la temperatura, si la temperatura es elevada, dan parte al ministerio. La verdad que la vida con todos estos cuidados adicionales es bastante normal. El fútbol ha vuelto y eso es una gran noticia para los que trabajamos en él, inclusive para, creo, para toda la sociedad, porque impacta en el humor directamente. Así que estamos pendientes de la liga. Sé que en Chile vuelve pronto, así que bueno, es una gran noticia también, ¿no? Sí, si no hay ninguna cosa especial, vuelve este día sábado y el otro día que hablamos me contaste que te ha tocado hacerte un par de exámenes para ver ese famoso, aquí le llamamos el PCR. Yo fui Sí. ayer y créeme que me acordé de ti cuando me hicieron, no sé hasta dónde habrá llegado el tubito ese, cuando lo divertido del tema fue que primero fue, me recuerdo, en esta orificio de la nariz, el del lado derecho, y yo dije, estamos listos, y el tipo no sé qué hace, no, ahora viene la otra, me Sí. dijo, no arrugue la nariz porque no puede, y yo sentía que la nariz lo sentía por acá atrás. Y lo más divertido del tema vino, oiga, ¿y hace cuánto que está con este malestar que se siente mal? Y yo le digo, no, me hago esto para ir a ver un partido de fútbol. ¿No será mucho, digo yo? O el partido era muy bueno o era muy malo, no se sabe. Ese va A a ser el problema. Pero nosotros, allá, sí, aquí también, si te consuela, yo llevo 5. Pero cinco. porque el protocolo de ir a la cancha obliga a un hisopado. De hecho, hace 2 semanas atrás que estábamos entrenando todo el equipo, todo el staff, todos los jugadores que eran los chicos argentinos chicos paraguayos que juegan en Argentina, tuvieron que pasar por un hisopado semanal obligatorio y eso nos habilitaba a entrenar. El que no pasaba por el hisopado no era habilitado a entrenar. Y hoy, dado que soy el seleccionador, puedo ir a la cancha previo a dar negativo en el PCR, ¿sí? ¿Cada cuánto te tienes que hacer uno? Cada 7 días, normalmente. Cada 7 días. Lunes. Todos los lunes ahora me voy a empezar a acordar Ah. de ti. Oye, y hasta ahora todo bien, ¿no? Gracias a Eh, Dios, ni tú, ni nadie de la selección, ni nadie ha tenido no, algún trastorno. por, por suerte no. Los casos existen, pero en un porcentaje bajo.
ojalá siga así, ojalá dejemos atrás esto, aprendamos a vivir, ¿no? Con los cuidados de aquí a un tiempo hasta que la bendita vacuna nos dé tranquilidad y aprendamos también un poco a cuidarnos. Algunos hábitos persistan, ¿no? ¿Y alguna vez pensaste en tus 50 años de vida que íbamos a vivir una cosa así? ¿Se te pasó alguna vez por la mente? ¿Se te No, ocurrió en algún momento? tengo mucha imaginación, pero esto no se me ocurrió. Realmente, Nunca, ¿no? inclusive cuando en los días donde la noticia empezó a circular, no creí que las dimensiones iban a llegar a este estado. Creí que, bueno, contagios controlados, pero una pandemia a nivel mundial, un comportamiento de cuarentena a nivel mundial, no me lo, creo que no se lo pudo imaginar nadie, salvo el que conocía la potencialidad del virus en un inicio, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos ahora entre todos para entretenernos, ya no solo con la Liga, allá en Paraguay, acá en Chile, en Argentina en poco tiempo más, viene la Copa Libertadores? ¿Cómo visualiza las clasificatorias para Qatar ahora? ¿Qué es lo que conversan en la interna ahí? ¿Cómo lo ven eso? Todo dependerá del inicio de las copas internacionales, Harold, creo. Creo que la Conmebol esperará que la Sudamericana y la Libertadores le den datos, circulen, avancen y que se puedan jugar. Yo creo que las eliminatorias, dado el tráfico de jugadores que tienen que venir de muchos lugares del mundo, intercambiar eh, protocolos, intercambiar normas de cuidado en distintos países, que no todos los países están a la misma actualidad en relación al virus, será complejo de resolver. Existen muchas teorías que pueden resolverlo, un charter que nuclea a todos los jugadores europeos y cosas por el estilo, pero creo que debemos ser cautos, precavidos y esperar a cómo las copas internacionales, que de alguna manera pueden jugarse porque existe un comportamiento burbuja entre los equipos, viajan todos juntos, charteados, llegan a un mismo lugar, se vuelven al otro día. Hay una serie de control más fácil o más simple de realizar. Nos den datos para ver qué sucede en las eliminatorias. Obviamente que uno quiere que lleguen mañana, pero no a riesgo de empeorar la situación, ni mucho menos que alguien corra peligro de contagiarse. Así que yo creo que informarán mucho, dará mucho dato cómo la Sudamericana y los equipos de Libertadores que compiten lleven adelante esa competencia. Oye, ¿y qué porcentaje de jugadores tienes fuera de Paraguay tú para una eliminatoria? ¿Cuántos tienes que traer que no están en el medio ambiente de Paraguay hoy día? Nosotros tenemos jugadores en la MLS, tenemos jugadores en México, tenemos jugadores en Brasil, en Inglaterra, en Suiza, en España, en Italia, en Francia, en Turquía. Entonces la cuenta tiene que combinarse 15, 16, 17 jugadores tienen que llegar aquí. Aparte no juegan todos el mismo día para nuclearlos, ¿no? En un charter. Entonces no van todos al mismo destino, por ejemplo. Los jugadores se podrían compartir un avión donde viajen chilenos, paraguayos, argentinos, pero no todos van al mismo destino. Entonces, bueno, habrá que esperar qué realidad viven los campeonatos internacionales, las ligas también europeas, porque aquí no solo el deseo es continental, sino también hay que congeniar, ustedes lo saben mucho mejor que yo, qué opina la UEFA, qué opina la CONCACAF, qué opina la FIFA, obviamente, de todo este armado y logística para que la eliminatoria sudamericana se pueda jugar. Sí, es bien complejo el tema. Yo saco las cuentas y dudo que antes de marzo del 2022 o incluso de junio tengamos terminada la eliminatoria. Normalmente termina octubre, noviembre del año previo al Mundial. Lo veo difícil, yo muy, muy difícil porque está todo este tema logístico. Y dime una cosa, ¿y aquí en Chile no hay ningún paraguayo que se pueda poner la albirroja? ¿No tienes visto a ninguno? Hay tantos que han llegado acá y han hecho gran Pero carrera. sí, hay, sí. Si le doy nombre, después sube el pan y no Está, quisiera generar está expectativas. bien. Pero sí que hay, sí. Sí. Toto, ¿y esta va a ser
tu tercera vivencia como futbolista o como persona del medio en el fútbol. Primero como jugador, después la viviste como entrenador ayudante y ahora como entrenador. ¿Cómo haces ese paralelo entre estas tres etapas de tu carrera? ¿Cómo lo visualizas? ¿Qué se siente distinto en cada uno de los lugares? Bueno, yo creo que el que fue jugador siempre sigue siendo en algún porcentaje de su alma. Una vez le pregunté a Manuel Pellegrini, cenando en Valencia, por qué se había dedicado a ser entrenador. Y me contestó, porque no pude jugar más. Es un poco una explicación simplista, pero que resume que no puedes jugar más, pero tu cabeza sigue siendo de alguna manera ese futbolista que imagina que su cuerpo tiene 25 años y tiene 50. Eh, y luego entra en un proceso de definición o de vocación que tiene que resolver en los años posteriores, si no lo resolvió antes en su carrera de jugador, ¿qué va a hacer cuando deje de jugar? Yo tenía una idea preliminar cuando era jugador, de hecho cursé los cursos de entrenador, lo hice cuando fui jugador, de dedicarme, me gustaba la táctica, me gustaba saber por qué hacíamos las cosas que hacíamos, me interesaba mucho de poder jugar en distintas posiciones, me gustaba todo eso, de hecho jugué en distintas posiciones. Después tuve la suerte, o la gran suerte, de cuando dejé de jugar, usted tuvo la sabia idea de contratar a Marcelo, y Marcelo tuvo la mejor idea que usted, que invitarme a mí. Así que empezó nuestro periplo en Santiago. Yo recuerdo que me llamó un martes y el domingo yo estaba en Santiago de Chile. ¿Y qué te Eh, dijo cuando te llamó? A ver, cuéntanos, porque yo sé, pero mucha gente no sabe. ¿Cómo fue ese llamado de Marcelo? A ver. bueno, yo estaba de vacaciones en España y recibo el llamado, me dice Eduardo, soy Marcelo. Él es muy directo, muy práctico y tengo una oferta de la selección de Chile, quiero que pienses venir conmigo. Tienes 4 horas para decidir. Bueno, dije yo, si le contesto ahora en unos días, tranquilo. No, 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 tengo que resolverlo pronto, pensarlo rápido. Y bueno, lo empecé a pensar y el jueves creo que le contesté. Así que emprendí el retorno de unas vacaciones que estaba viviendo en España, me pegué la vuelta y como les decía, el domingo viajamos todos a Santiago. Y comencé una carrera de entrenador siendo ayudante de Marcelo, que creo que es no solo, hablo de lo personal, una gran experiencia académica basada en la excelencia, sino que también una experiencia personal y un desafío personal de estar a la altura de ser parte de su staff. Yo no había entrenado nunca, él confió en mi capacidad de adaptación, en mi capacidad de comprender cuál era mi lugar, de mi aportación al cuerpo técnico. He recibido mucha ayuda de parte de él y de parte del gran Luis Bonini, al quien siempre recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño, porque fue una persona especial, muy especial. Y bueno, y ahí empezó mi carrera de entrenador. Yo, mucho de lo que aprendí de esa experiencia, de haber tenido a Marcelo como compañero, he aprendido también de otros entrenadores, cosas por hacer y por no hacer también, que te gustan y te interesa copiarle y rebuscarte y ver cómo lo hacen para poder incorporarlo, otros que lo desechas porque no te gustan las cosas que hacen, y uno va construyendo en su cabeza su metodología, su línea de trabajo, sus relaciones con su cuerpo técnico, y va soñando bueno, ser entrenador de primer nivel. Yo entreno hace 8 años, 10 años, y he tenido la suerte de poder ir a Europa, he dirigido en Sudamericana, en Libertadores, he dirigido Champions, he dirigido Europa League, he ido a un mundial junto con usted, con Chile como ayudante, y mi ilusión suprema es ir a un mundial como primer entrenador. Oye, hablemos un poco de esa ida al Mundial porque quizás mucha gente se le olvidó. En Colombia, en el último partido cuando clasificamos, yo creo que eres una de las pocas personas que han expulsado unas 5 veces del partido y 5 veces volviste a entrar a la cancha
y nos cayó una sanción fuerte de 3 partidos, creo que te dieron, ¿no? Sí. Sí, sí. 4, 4, 3 tienes razón. partidos. El partido contra Ecuador Exacto. y los 3 siguientes. Dime una cosa, ¿cómo viste esos 3 primeros partidos de la selección chilena en la tribuna en la Copa del Mundo? ¿Qué sensación tiene alguien que sabe que su lugar está abajo en el banco, pero que no puede? Y que, ¿cómo se vive eso? Yo lo vivo como directivo y no me Está entro un complicado. alfiler. No me entro un alfiler, no quiero que me hable nadie, pero tengo que poner cara de que no pasa nada porque tiene al lado autoridades, etc. Pero lo tuyo me imagino que es distinto. ¿Cómo viviste esos 3 partidos? Primero con la culpa de mi actuación en Colombia. La verdad, le doy la razón a aquel árbitro, creo que ecuatoriano, en echarme las veces que fue necesaria, porque la tensión del partido era tal que me puse una gorra, me disfracé para volver a entrar y me seguía echando. El cuarto árbitro me seguía echando y yo seguía volviendo, y iba acumulando partidos. De hecho, cuando completé el gol, también fui parte del festejo y volví. Pero después empieza la reflexión de la culpa, de que no vas a estar. Y si a usted no le entra una alfiler afuera, a mí ni media. Yo también me aíslo, inclusive estaba en comunicación con Pablo Quiroga, por si necesitaba mi opinión. Estaba abajo en el vestuario y cuando empezaba el partido subía y rezaba para llegar a un cuarto partido porque me mataba si no bajaba al banco alguna vez. Así que sufrí desde afuera con el transistor, escuchando Suiza o Honduras. Ah, ese fue el último partido, claro. Nosotros Nosotros, necesitamos un nosotros resultado, contra España. nosotros contra España y Suiza que no le gane a Honduras, como así pasó. Así que bueno, muy nervioso desde afuera. Uno cuando juega también hay una gran diferencia entre la tensión descargada y ser entrenador con esa silla eléctrica que es el banquillo que no te deja escapar. Cuando uno es inconsciente, cuando está jugando, corre, transpira, se mete en problemas, sale, habla con los compañeros, discutís con el rival, hay otra dinámica, pero cuando sos entrenador, toda tu tensión no la descargas a tierra. Y cuando estás afuera, inclusive en este tiempo que me pregunta, era mucho peor. Oye, y eso de la atención, esas conversaciones que tienes con los que están al lado, ¿se dan realmente? ¿Se escuchan uno al otro o es nada más que el gesto natural de buscar apoyo? ¿Hay realmente comunicación ahí o es, cómo decirte, estamos tan acostumbrados a hablar que hablamos, pero Sí. no A mí, computo lo que me están diciendo? a mí me cuesta interrelacionarme. Yo estoy metido en el partido y es mérito de mis compañeros elegir el momento para decirme algo, pero no tengo una conversación prolongada durante el partido. Sí, cosas, esquemas que cambiaron, que cambio, que va a pasar, a quién ven mal, a quién ven bien, toda esa planificación que uno hace previa para recordarla, pero es difícil a veces encontrar serenidad. Es una de las cosas, en mi caso, por ejemplo, a mejorar, a escuchar, a poder darte el tiempo de escuchar. A veces estoy tan metido en el partido, viviendo el partido por 11, que me olvido de excluirme y pensar con perspectiva. Y es ahí donde la, 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 la oportunidad o el ojo o el olfato de tu compañero, de tu cuerpo técnico, importa mucho. Cuando intervienen con una decisión que ya está tomada, que ya está pensada y que solamente a vos te llega para ejecutarla. Oye, y cuando eras jugador y estabas en la cancha y te daban un grito, ¿se escucha eso? En Cuando de algunas la orilla alguien te grita y te dice, Eduardo, esto, ¿se escucha? ¿Se puede hacer algo? ¿O hacen como que escuchan y siguen jugando nomás? Bueno, están los que escuchan, los que se hacen los que escuchan y los que se hacen los que no escucharon cuando escucharon. En algunas canchas es más fácil, en otras canchas no tanto, pero sí se escucha. Los diálogos entre compañeros, con el árbitro, hay mucho diálogo en un partido profesional.
hay ligas donde se habla mal, los árbitros son más dialogantes, hay otras donde no te hablan. Entonces, me recordaba, yo jugaba con unos compañeros rusos que hablaban en ruso con el árbitro y cada vez que le hablaban en ruso los tarjeteaban porque en España no te puedes dirigir sino en español o en inglés. Entonces los rusos se ve que te decían de todo en ruso y por las dudas, si no estaba insultando, el árbitro ya lo tenía preparado, los esperaba. Pero sí que se escucha mucho, se conversa mucho en un partido. ¿Y a ti era, cuando jugaba, era de los que te gustaba el diálogo con el árbitro o prefería... No, yo era bastante pesado con los árbitros. Sí. Hace poco leí una anécdota que recordé, no la recordaba hasta haberla leído, donde la Martina, un gran árbitro argentino, en un partido con Boca, me autorizaba a darle una patada a Guillermo Barrochelotti. Cuando salió la noticia, el mismo Guillermo me escribió un mensaje diciéndome, todavía me acuerdo, guacho, de la patada. Y son esas cosas que suceden en un partido de fútbol donde los árbitros en Argentina, por ejemplo, sí son muy dialogantes y tienen que llevar el partido no tanto a tarjetas, sino a conversaciones. Pero pasan cosas muy graciosas, muy anécdotas que uno recuerda, algunas se pueden contar, otras no tanto, pero sí que hay mucho juego dentro de la cancha. Pero te dirigió Castrilli porque Castrilli no se podía hablar con él, ¿no? Me dirigió Castrilli. ¿Y qué tal? Ahí seguro que hay más de una historia que nos puedes contar. Castrilli dirigió un partido muy recordado que fue un 3-3 en la cancha de River, entre River y Boca. A mí me expulsó a los 5 minutos del segundo tiempo, creo. Estábamos perdiendo y Boca sale en contraataque. Yo bajo a uno en la mitad de la cancha y en el borde del área bajo a otro. Entonces llegó así todo apresurado como venía y me hace amarilla por la de la mitad de la cancha, amarilla por esta, roja afuera. Por las dos, en una misma jugada, amarilla, amarilla y roja. Pero era un árbitro muy estricto, sí, pero imparcial. Él no cobraba, era garantía de que o maltrataba el partido echando para los dos lados o hacía justicia para los dos lados. Era poco el diálogo que él tenía con los jugadores. Eh, Cuando venía un córner, todo el mundo temblaba porque no se sabía cuándo te cobraba un penal, entonces hay que tener muchísimo cuidado. Pero ¿Se adelantó un poco a estas normas de tomar y todo eso o fue excesivo? yo creo que instaló en exceso una rigurosidad en el arbitraje. Eh, Hay contacto, uno empuja o cuerpea o roza, hay un oficio de defender que tiene que ver con el roce físico, inevitable. Él era muy estricto, también porque llegaba, creo que en una corriente de permisividad, los árbitros eran muy famosos en Argentina por la ley de ventaja, ¿no? Siempre el juego había una falta y dale, dale, siga, siga. Y él tal vez imaginó diferenciarse. Oye, Toto nos hablaba al principio que Marcelo te llamó a España o a Europa de vacaciones, te dio 4 horas para decirle sí o no, y bueno, y después vino todo este éxito. Pero antes tu contacto con Marcelo viene desde que eras chico, cuando te fue a buscar al pueblo para llevarte, ¿no? Yo, aquí en Chile quizás no se sabe, pero ¿cuántos habitantes tiene? Cruz Alta se llama el pueblo donde tú naciste, ¿no? Y decimos que tiene 6.000, 7.000, todos los años lo vamos tratando de aumentar, pero la realidad es que me parece que la cifra baja, pero sí, alrededor de 6.000, 7.000 habitantes. ¿Y cómo es posible que de entre 6.000 habitantes aparezcan dos jugadores de la magnitud de tú y Franco, extraordinarios jugadores los dos? ¿Cómo se dan esas casualidades que además ustedes jugaron toda la vida juntos, ¿no? Habrá sido porque nuestros padres se inspiraron a la vez porque éramos vecinos y tal vez algo cósmico sucedió, Harold. Pero aclarando, Cruz Alta tiene, creo que en jugadores de fútbol profesional, la más alta densidad por habitante del mundo. Creo que somos 20 o más de 20 chicos que jugamos en primera división profesionalmente. Desde tiempos anteriores a nosotros, a Darío y a mí, a Gustavo India, a el hermano Hernán Franco,
el Zorro Estremi, hay un montón de nombres que componen una Boda, que Calera también es de Cruz Alta. Somos un montón de chicos que fuimos jugadores de fútbol. ¿Y cómo nos encontró? Porque antiguamente, bueno, cuando teníamos 14 años nosotros, había mucha competitividad a nivel zonal. Los ganadores de las ligas competían con otros de otras provincias, iban a Rosario, que era la gran ciudad donde estaban las dos fábricas, la de Rosario, o las tres, la de Rosario Central, la de Newell's y la de Renato Cesarini. En scouting de jugadores había una gran competitividad o competencia por quién conseguía los mejores jugadores de los alrededores. Y una noche de verano, en diciembre creo del año 83, ya cuando hablo así, me imagino a tu viejo cuando antes te decía esos años y vos decías qué viejo que está, así de que estamos de la otra vereda ahora, pero una noche jugamos el equipo de mi pueblo, Newberton, de Cruz Alta, contra Newell's y la división que enfrentamos, la clase 69, la dirigía Marcelo. Y creo que teníamos empatados o 2-2, una cosa así el partido, y cuando terminó el partido, llamó a mi padre y al padre de Darío y les propuso que nos integremos a partir de enero en Newell's. Yo tenía 14 años recién cumplidos, Darío también. Eh, y bueno, y en enero ya estábamos mudados a Rosario, emprendiendo la aventura de transformarnos en jugadores profesionales. Y así ¿Y fue. se fueron con familia o tu familia se quedó en Cruz Alta? No, mi familia se quedó en Cruz Alta, nos mudamos con una familia, la familia Stringa, que ya sus dos hijos vivían en Rosario y lo que hicieron, en acuerdo con nuestros padres, es que Ana Stringa, la mamá de ellos, se vino a vivir con nosotros a Rosario. Entonces vivíamos los cuatro con Ana, que era nuestra mamá. Colegio, encargada de levantarnos a la mañana, entrenamiento, bueno, la vida de estudiante, compaginando la vida de estudiante y la vida de futbolista. A la mañana cole, a la tarde entrenamiento. Oye, ¿y esa mamá era tan estricta como la profesora de tu madre que te hacía clase en la escuela, en el colegio? Ana sí, nos hacía marchar derechito, sí, pero muy cálida, obviamente para ella también era una gran responsabilidad porque no solo cuidaba a sus dos hijos, sino a nosotros dos, que no éramos sus hijos, pero nos trató siempre con mucho amor. Yo la recuerdo muchísimo porque me ha ayudado, nos ha ayudado muchísimo también y soy un agradecido de ese tiempo. Mi mamá era más blanda en realidad, mi mamá era dura en el colegio porque era mi profesora, o le tocó ser mi profesora. Cuenta un poco eso, porque no mucha gente sabe que tu mamá era la profesora tuya y de Darío, además, ¿no? Yo la tuve en primer año de la secundaria, eh, antes de irme a Rosario. Y bueno, debe ser una de las experiencias más agridulce que tiene tener a tu madre de profesora, tanto para mí como para ella seguramente, porque claro, en pos de no beneficiarte, porque las sospechas están en que es tu vieja, entonces te deja pasar todo, exageraba el control sobre mí. Y yo he salido, me ha echado del aula alguna vez. Lo que rogaba es que no le cuente a mi viejo, porque si llegaba a mi casa y le contaba a mi viejo, todavía me está pegando en la vereda. Pero sí que fue una profesora, bueno, en ese sentido dura, entre comillas, porque claro, no podía beneficiar a su hijo, pero mis exámenes los corregía otra madre, por ejemplo, otra profesora, y no le deseo a nadie que su mamá sea profesora, ¿verdad? Mis hermanas también la tuvieron, así que pueden dar fe de lo que digo. Experiencia que tal vez para ella inclusive fue peor que para mí, ¿no? Mira, qué increíble, porque uno tendería a creer que va a ser la vida más fácil y no es así. Y volvamos un poco al tema del fútbol. Bueno, te vas ahí en el año 83, te vas a Rosario, partes jugando con el equipo de Bielsa, y Marcelo por ahí por el 90, si no me equivoco, puede ser 91, toma la primera de Newell's. ¿Creíste que iba a llegar a jugar tan rápido a la primera de Newell's y con
y no, ¿por qué no partiste de central? Ayer estuve con el embajador de Chile, de Argentina en Chile, con el hermano de Marcelo, con Rafael, y me dijo que partiste por la derecha de lateral, Sí, que, que, yo que al debuté. principio Claro, nosotros jugábamos en tercera con Marcelo. Marcelo era el entrenador de la tercera y de la cuarta. Y en primera división el entrenador era José Yudica. Yo debuto en primera división con José Yudica. Y debuto jugando de volante. El medio era el equipo campeón 87-88 de Newell's, un equipazo. En el medio de la cancha jugaban yo, el Yaya Rossi y el Tata Martino. Y en un partido el Yaya Rossi se lesiona y entro yo a jugar de volante. Pero prácticamente reemplazaste al Tata Martino y con la misma habilidad, pase largo, no. misma calidad de juego. Yo, yo trataba de correr y dársela a él desde el principio. Antes la jerarquía se respetaban mucho y ese equipo nos aceptó porque llegamos a primera división, una tanda de jugadores, Batistuta, Franco, Gamboa, Pochettino, Saldaña, Lunari, Perti, bueno, éramos un montón que llegamos, no es común llegar tantos y a montones, entonces nos aceptaron muy bien. Yo debuto de volante, pero inmediatamente recuerdo que transfieren a Sensini a Italia, a Roberto Sensini a Italia, entonces el hueco se abre de lateral. Y no sé por qué termino jugando de lateral. ¿Verdad que? Porque antes, yo recuerdo que antes la numeración iba del 1 al 11. Agarrala del 1 al 11 si querés jugar. Entonces, te decían jugar de 9 y sí, juego de 9. No había mucha elección. Entonces, empecé a jugar de lateral. Luego, cuando Marcelo llega a la primera división al año siguiente, a dirigir Newell's, seguimos de lateral. Un lateral derecho era Julio Saldaña y el lateral izquierdo era yo. Pero éramos laterales un tanto disfrazados porque entrábamos a jugar al medio, subíamos, bajaba el 5 y hacíamos línea de 3. Teníamos muchos mecanismos que no nos encastillaban como laterales. Pero luego jugué de central con él, luego en México jugué de líbero también con él, de mediocampista en River. Si algo puedo decir de mi carrera de jugador es que, o alguna eh, cosa que me enorgullece, es haber jugado en muchísimas posiciones, haber tenido éxito en muchas posiciones, haber sido campeón de 8, de 5, de 6, de 3, cosa de que a la larga razono de que no lo habré hecho tan mal. Oye, y ese equipo de Newell's, yo me acuerdo que tenía una historia que era increíble, que entre los dos centrales juntaban 35 años. ¿Sí? Bueno, ¿Escuchaste? Entre Gamboa y Pochettino juntaban sí, 35 años, ¿no? Se sumaban los dos. ¿Escuchaste alguna vez en la historia del fútbol una pareja de centrales de 35 años que además lograra los éxitos que lograron ustedes? no, ¿Y eran, a qué lo atribuye? ¿Te atreverías a poner un chico de 18 y uno de 17 en la selección paraguaya ahora? si son tan buenos como Gamboa y Pochettino, sí, sí. Y no hay, ¿no? Tú los ves y esa calidad no es tan fácil. En la selección, bueno, debutar a esa edad no es fácil, pero sí hay casos, sí hay chicos que pudiesen debutar. La edad promedio en Paraguay es un poco alta de debut, pero constantemente debutan jóvenes que tienen muchas cualidades, sí. Así que ellos dos eran muy jóvenes, yo era el lateral izquierdo, era muy joven, Julio tenía 22, yo tenía 20, Gamboa tenía 19 y Pochettino tenía 18. Éramos muy jóvenes, pero bueno, también estábamos muy reforzados porque estaba el Tata, el Coponi, el Flaco Taylor, Yaya Rossi, jugadores que ya estaban en el equipo, venían de ser campeones y gran mérito de nuestra llegada a Primera División y de mantenernos lo tienen cómo nos bancaron. Y ese News marcó una historia, entre otras cosas, por ganarle a Boca la final en la Bombonera, el famoso grito de Marcelo, que es muy parecido al del profe Bonini con el chupete Suazo, que quedó para la historia, y después tuvieron ahí de ganar la Libertadores, ¿no? ¿Qué fue esa sensación de ese ciclo de triunfo con una camada que venía desde tan chico trabajando todos juntos? Y fue como
el sumum de lo que puedes conseguir, jugar en primera división con todos tus amigos, que te conoces desde los 16, porque las divisiones menores de Newell eran muy competitivas, eran muy exigentes, y a medida que llegaba diciembre, pasar el filtro no era una cosa fácil. Entonces, con todos los que con todos los que pudimos campeonar, éramos conocidos de los pueblos de alrededor, habíamos jugado juntos en divisiones inferiores 6 7 años seguidos, entonces no había mejor sensación que ganar con el equipo de que sos hincha, el entrenador era hincha, nosotros éramos amigos, era, teníamos una vida interna muy, muy rica. Entrenábamos como animales, corríamos, teníamos un ritmo infernal. eh, y marcamos de alguna manera, junto con el River, el Vélez de la década del 90, una era futbolística. Esos años 90, 91, 92 significaron para todos nosotros, eh, tocamos lo máximo en nuestra carrera. A partir de ahí todos fuimos transferidos al extranjero. Esos años significaron el lanzamiento de nuestra carrera. Y al extranjero, como dices, te fuiste al Atlas de México. Muy, muy violento el cambio de Cruz Alta a Rosario a Guadalajara. No, me adapto rápido, Harold. Sí, era joven, tenía 23. Yo hice mi carrera de alguna manera a la inversa. De joven me fui a México y de viejo me fui a Europa. Pasé 3 años muy bonitos en Guadalajara. Me llevó Marcelo era el entrenador del Atlas, y es el Atlas el que me compró a Newell's con el gordo Bonini. Viví 3 años muy bien en una liga muy difícil, eh, tanto física como futbolísticamente. Sobre todo físicamente es una liga muy competitiva, donde un domingo juegas con 3 grados y al otro día juegas a 2.800 metros a las 11 del mediodía. Los futbolistas que han ido y han subestimado la liga no les ha ido bien. Yo pasé 3 años muy, muy buenos. Después tuve la suerte de que River me quiso y me contrató nuevamente y volví a la Argentina. Si ¿Cómo, no, cómo fue eso, Toto? Porque no es no. común que un equipo grande como River vaya a México a traer a un jugador de vuelta. No, no es lo normal. ¿Cómo se dio eso? No era normal ni muchos. La globalización todavía no existía. Antes, irte a México era un poco irte al olvido y a terminar tu carrera. No había posibilidad de irte a Europa desde México o retornar. Yo tuve la suerte o la fortuna de que Pasarela en ese momento era el entrenador de la selección, Ramón Díaz era el entrenador de River, y en alguna conversación surgió mi nombre y me contrataron. Y regresé a Argentina 3 años después a River, a un River que, bueno, en Chile se lo recuerda mucho porque jugaba Marcelo. Entonces todos somos muy, muy conocidos en Santiago. Cuando te saluda no te habla de la selección, sino de que jugaste con Marcelo. Y Digamos que es Marcelo Sala, para que no crean que es Marcelo Bielsa, que alguien se puede no, confundir. con Marcelo Sala. De hecho, yo llegué casi el mismo día a River que llega Marcelo. Compartimos hotel, buscamos departamentos juntos, fuimos vecinos durante 3 años, que él luego donde él después se va a la Lazio, creo, y generamos una amistad que después retomamos cuando yo voy a trabajar a Chile. Pero bueno, ¿Y ese River, qué tal era Marcelo desde el fondo de la cancha? Marcelo significaba el gol, pero tenía una peligrosidad tremenda. Marcelo, cuando llega a River, no se le abren las puertas tan fácil de la titularidad. River también contrata a Julio Cruz en ese momento, y Julio Cruz compartía el ataque con Ortega y Francescoli. Entonces el que jugase era capaz de hacer goles en ese equipo. Entonces Marcelo siempre entraba, pero cuando entraba él generaba una energía de aceptación, de admiración. Yo recuerdo el chileno, cuando la gente ni lo conocía todavía, pero cuando entró al equipo, cada vez que entraba, generaba una atmósfera tan positiva alrededor de él que convertía,
2 por partido, hasta terminó después adueñándose de la titularidad y transformándose en el goleador que es para River. Desde atrás, Marcelo era un jugador muy peligroso, con el arco, con el gol en la cabeza, pero capaz de generar juego. Era un muy buen jugador, un jugador fino de enganchar el juego, congeniaba muy bien y mezclaba muy bien con Gallardo, Ortega, Francescoli, un goleador tremendo que pudimos disfrutar, pude disfrutar de grandes compañeros, inclusive Marcelo, en un equipo que era arrollador, era un equipo Ah, tremendamente bueno. ahí ganaron mucho, ¿no? En ese River ganaba prácticamente todo lo que jugaba. Fue muy ganador ese River. Sí, sí, me preguntan cuál ha sido nuestro partido más difícil. Ese River, siempre la pregunta es cuál fue el partido que recordás más difícil. Y yo contesto los jueves. Los jueves, la práctica de fútbol de los jueves era sanguinaria, porque había un equipo tan bueno de un lado como del otro. Medina Bello y Marcelo eran los atacantes de P, el de La era Ortega y Cruz, jugaba Altamirano, Berti, Escudero, Placente, Sorín, Gallardo de un lado, Ortega del otro, Aymar de un lado, Saviola del otro. Claro, los jueves era una carnicería por hacerse de la titularidad. Casi que no había árbitro, esa era la anécdota también. No había árbitro que no se cobraba nada. Y de vuelta al partido, y claro, los domingos, el partido del domingo ya lo habíamos jugado el jueves. Entonces, un plantel muy rico de jugadores con una gran capacidad de jugar, que sí ha marcado también una época. Oye, y de ahí partiste a Europa, como dices tú, la vuelta al revés. Eh, te fuiste al Olympique. ¿Por qué fue tan corto la estadía ahí en Marsella? Porque realmente mi rendimiento no fue bueno. ¿Y por Eh, qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Exigente en River, vinimos a la Copa América del 99 a Paraguay. Inmediatamente después, sin descansar, me integré al Marsella, que no suene excusa, pero el cansancio a veces o el descanso es muy necesario para un jugador. Yo llegué y me metí en la liga, en una liga muy dinámica, muy rápida, muy vertical. No jugué, mi rendimiento no fue todo lo bueno que podía haber sido. El equipo también estaba dentro de una situación no buena, íbamos a mitad de tabla con un equipo como el Marsella y a mitad de tabla no es ideal. Sí, Y quizás Toto, mucha gente no sabe que el Marsella es el equipo más popular de Francia y es una institución muy, muy poderosa, el Olympique de Marsella. sí, muy fuerte, sí. Hoy el París ha tomado un relieve por la llegada de nuevas autoridades, pero el Marsella ha sido el equipo siempre popular del sur de Francia que combate o discute la supremacía del norte, campeón de Europa, sí, es un equipo muy, muy grande. Y después hubo un cambio de entrenador, el nuevo entrenador me dijo que no voy a contar con usted, así que volví a River. Volví a River un año y en diciembre de ese año me fui a jugar al Celta de Vigo. 5 años Mucha, ahí. mucha gente nos manda aquí mensajes por el Instagram, me dice, Toto, ¿cuándo vuelves a Vigo? ¿Cuándo vienes al Celta? Parece que allá dejaste una imagen grande, grande, ¿no? Sí, tanto me ha tocado vivir muchos años en Vigo, afortunadamente. He vivido 5 como jugador y 3 como entrenador. Y la gente sí recuerda también un equipo muy, muy famoso que fue el Euro Celta, que entramos a Champions con muy buenos jugadores realmente. Y luego la etapa de entrenador también fue muy intensa y muy bonita. Yo guardo, bueno, a mí tengo mi vida hecha en Vigo y cada vez que puedo vuelvo porque es un lugar de referencia para mí. Pero sí que con la gente se estableció una gran conexión, tanto en la época de jugador como en la época de entrenador, donde estuvimos a un paso de llegar a la final de Europa League y eso en Europa no es fácil de conseguir.
Oye, y siempre me cuenta anécdotas divertidas, sobre todo esa. ¿Por qué me cuenta esa cuando tomaba el taxi y le dice voy a tal esquina con esta otra? Eso en España. En España, ahí en Vigo. Claro, yo vivía en una esquina y decía, voy a Colón y García Barbón. Y el taxista me decía, ¿a dos direcciones vamos? Eh, pero sí, sí, tengo muy buenos amigos en Vigo que siempre existe la cargada, la broma sobre ustedes los argentinos. Bueno, te da vuelta y no saben qué son falsos, habladores, mentirosos. Y nosotros lo combatimos con que les cuesta un poco la matemática. Así que tengo una muy entrañable que es Antonio, que tiene un bar, que siempre yo con todo el mundo y nos sentamos y viene a atendernos, Antonio. Entonces me dice, sí, ¿qué va a tomar, Eduardo? Dos cafés. ¿Y tú, Ernesto? No, joder, dos cafés, uno para cada uno, Antonio. ¿Y eso, y ahora como entrenador te pasó lo mismo? ¿Cómo? ¿Seguía pasando? Ya aprendió, seguramente te pregunta alguien dos cafés. A mí ya aprendió, pero es un tipazo y es nuestro lugar de encuentro en Vigo, Cruce de Bohemia. Y cada vez que lo recordamos me río solo porque me lo imagino a él pidiéndome dos cafés. Toto, y entremos un poco a esto de esta carrera de entrenador. ¿Qué es lo más difícil de ser entrenador de fútbol después de haber sido un futbolista exitoso como tú, seleccionado argentino, ya triunfo en todas partes? ¿Qué es lo más difícil de ser entrenador? Creo que conectar con los jugadores es lo más difícil, porque conectar con los jugadores requiere de acertar el planteamiento, de acertar las ideas de juego, de saber establecer con ellos un vínculo sincero, real, de verdad. Eh, entonces, es como llegar al aula el primer día de clase y tener que convencer a tus 24 compañeros de quién eres, de que vas a ser el líder, de que nos vamos a juntar en el recreo a hacer esto. Entonces, hay quien duda, hay quien rechaza el cambio, rechaza tu idea, y de a poco tienes que ir ganando terreno, instalando lo que piensas. Luego también hay cualidades necesarias y hay aspectos del entrenador que tienen que existir, como siempre hablo de la energía, hay que tener muchísima energía para poder entrenar, hay que saber administrarla. Esto que decía usted sobre los nervios de la tribuna, abajo también suceden y es muy desgastante, entonces tienes que estar todo el tiempo impulsando, todo el tiempo sólido, siendo sólido. Después, evidentemente que la liga, el fútbol te hace pasar por momentos donde las cosas no salen y tienes que creer mucho en ti mismo, tienes que tener confianza y ser una persona firme. Eh, Después, claro que tenés que saber, tenés que manejar tácticas, tenés que manejar ejercitación, metodología, pero fundamentalmente creo que lo más difícil es conectar con tu plantel, conectar de todas las maneras, de personales y profesionales. Yo cuando escucho que, bueno, esto es personal, es profesional, digo, esto es profesional y acá no se mezclan las cosas, yo soy de la opinión totalmente contraria. Uno no deja de ser Eduardo siendo entrenador. Como los futbolistas, yo no entreno al apellido, entreno al nombre, entreno a la persona en el buen día de todos los días, en relacionarnos bien, en convencerlo de que el entrenamiento, en desafiar con el entrenamiento para que sean mejores. A veces hasta llegas a ofenderlo para que reaccione, porque no reacciona el jugador o lo quiere sacar del estado, modificarle y hacerlo mejor. Cuando logras eso es una cosa fantástica entrenar, porque todo fluye a favor. No importa el resultado, todo tarde o temprano llega. Cuando alguien conecta con sus jugadores y establece una energía donde todo el mundo quiere ser parte, hasta los utileros quieren ser parte y escuchar las charlas técnicas y el doctor se arrima y todos funcionamos en sincronía, es una cosa fantástica entrenar. ¿Y eso cuesta cuánto tiempo o es un tema que no tiene tiempo, que es un tema de feeling con los jugadores, que puede ser corto, puede ser largo o no puede ser nunca? ¿Cuál es tu percepción de eso? Yo creo que los primeros tiempos, los primeros días,
tienen mucho de ganado en ese sentido. Establecer las normas de convivencia, no las normas de conducta, todo el mundo tiene que saber que hay que comportarse bien, pero cómo nos vamos a relacionar, cómo nos vamos a entrenar, que no vas a permitir que el entrenamiento salga mal porque alguien no tiene ganas de entrenar. Todas esas cosas que se establecen desde un primer momento es como la primera impresión de la persona. Luego sí uno avanza sobre eso, pero creo que las primeras semanas de relación importan mucho. Luego uno a través de la ejercitación, del día a día, por eso a lo mejor la selección tiene la dificultad de no tener día a día. Sí tiene la ventaja de poder seleccionar a quien quiera, pero no tener día a día a esto lo debilita. Pero tarde o temprano, cuando uno establece relaciones buenas, personales, por eso antes decía que para mí lo profesional y lo personal no van separados. Todo confluye. Uno pone su esencia en entrenar, pone su personalidad en entrenar, pone sus emociones, sus miedos, su carácter y los jugadores también. Aún en la discusión también se crece y yo creo que para lograr un equipo de fútbol sólido tienes que establecer relaciones humanas buenas. Y eso de cómo se juegue hoy día la eliminatoria, ¿no los complica a ustedes? Porque antes era el domingo, hoy día estamos jugando los jueves, los viernes, antes era domingo y miércoles, ahora viernes, jueves y lunes, cada día entrenan más, cada día tienen menos contacto con los jugadores. ¿Cómo enfrenta eso con la diferencia de lo que hacía en los clubes, donde los ves tarde, mañana y noche, digamos? ¿Cómo se hace ese trabajo? Y ese trabajo se ha reemplazado con un gran scouting, con una gran análisis de los jugadores. Nosotros cuando llegamos a Chile, la primer nómina creo que tenía el 20% de la final. En el transcurso de 2 años, el equipo se va modificando constantemente porque los rendimientos, la realidad de los jugadores va cambiando. Entonces, el análisis de los jugadores en sus clubes pasa a ser fundamental, casi que lo es todo. La comparación, nosotros clasificamos a los jugadores según hasta las acciones que hacen, quién es bueno anticipando en corto, quién es bueno en el juego aéreo defensivo, quién es bueno en la pelota detenida, porque entre A y B las diferencias son muy pocas al máximo nivel. Entonces, todo lo que puedas ganar en el análisis no lo vas a pagar por la falta de entrenamiento después, porque en la selección, recién decía, uno prepara el partido en 2 días. Los jugadores vuelan, aterrizan el lunes, tienes para entrenar martes y miércoles porque el jueves juegas. Entonces, disculpe, cambio de tema, acabo de leer un mensaje de Ale López, jugador en O'Higgins, que esto es lo bueno, lo mejor que tiene, lo fantástico que tiene el fútbol. Me saluda, Ale, un abrazo grande. No quería dejar pasarlo, Carlos, perdón. Está bien, perfecto, eso se trata. Eso se trata exactamente, poder volver a Rancagua, recordar cómo lo hicimos todos juntos. Bueno, hay mucha gente aquí, yo creo que hoy día tenemos récord de rancagüinos en esto y todos nos dicen esa etapa tuya en Rancagua. Pero dime una cosa, ¿te serviste alguna vez el sándwich Berizo que hay en... Me lo ¿Fuiste serví. alguna vez y te lo Sí. comiste? ¿Y qué te pareció? Comimos 8 con mi sándwich. Era una cosa, era una cosa Ah, así. con tu sándwich comieron 8. Yo creí que Sí. te habías comido 8 sándwiches. No te terminas uno. Así que muchas gracias a mis amigos del sándwich. Fui a la inauguración y era una cosa, una bomba, una bomba. Así que les Pero mando un abrazo a ellos y a todo Rancagua. cuando levantaste alguna copa, cuando hiciste algún gol, cuando te fuiste expulsado, cualquier momento de tu carrera, ¿pensaste que ibas a tener un sándwich en una sandwichería con tu nombre? O sea, No, esto es como la pandemia, digamos. Son dos cosas que tu imaginación no llegó. en mi vida. Es más, yo ni me imaginaba eh, lograr en mi carrera deportiva todo lo logrado. Uno imagina y sueña llegar a la primera división, ve la figurita de los jugadores y que te reconozcan en la calle y ser vos el de la figurita, me llama mucho la atención. Mi hija tiene
en su mesita de luz un muñequito con mi cara, pobre. Y lo guarda el recuerdo, porque extraña al padre y yo digo, yo tengo un muñequito. Eh, pero si algo puedo decir es que me saluda mi hermana, me saluda amigos de Cruz Alta. ¿Qué sé yo? Uno me parece que siempre está conectado con su pasado, con sus raíces, con lo que lo hizo ser quien es. Todo lo demás, lo logrado profesionalmente, sí que significa orgullo y satisfacción, pero las relaciones que tuviste siempre, cuidarlas y demás, me parece lo valioso. Y saludo a todos mis jugadores que están conectados, que no los veo. Un abrazo grande, les prometí que nos vamos a juntar en Rancagua, seguramente. Si usted quiere aportar para la cena, será bienvenido el aporte y ahí estaremos. Oye, Carolina es tu hija, Ella es mi hermana. tu hermana, te manda un corazón muy grande aquí, alcanzo a leer que manda un corazón, así que un saludo. ¿Y ella está en Cruz Alta o ya salió del pueblo? Ella vive en Cruz Alta, sí, con mi madre. Ha vivido en Europa muchos años y ha vuelto a vivir a Cruz. Y si no hubiese sido futbolista, Toto, ¿qué te esperaba? Si no era el fútbol. Empecé mi carrera de abogado, estudié Derecho 1 año y medio, pero no hubiese sido abogado. La verdad, creo que el fútbol me salvó. Eh, ¿Te no, salvó a ti o nos salvó a nosotros de tener un abogado? verdad, creo que sí. Pero la verdad no sé qué hubiese sido. No tengo ni noción de dónde hubiese terminado si no hubiese sido jugador de fútbol. Oye, te quiero de verdad agradecer muchísimo porque primero la buena onda, la tranquilidad y el poder conversar, la amistad que hemos, gracias a la selección chilena, construido, que de verdad se agradece mucho. Que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros. Este programa lo damos en la Fundación Ganamos Todos, que como tú sabes, tratamos de que más niños y niñas hagan actividad física. Y te quiero dejar con algún mensaje final para muchísima gente. Mira, nos han escrito de Canadá, de España, de Vigo, muchísimos, de Rancagua, Locura, también de Santiago, de Argentina y de Cruz Alta. Mis amigos del equipo de All Georgian me dicen que te lleve a jugar al equipo. Yo les digo, tendríamos que ver su capacidad técnica primero. Jugar Así ahora, que, se devuelve pronto. pero te Pero dejo para que te puedas despedir y agradecerte de nuevo todo este tiempo. bueno, el agradecido soy yo, Harold, por aquella bendita idea y fantástica idea de contratarnos, de hacernos conocer y vivir esa experiencia por la gente que conocí, a la cual estoy muy agradecido, con la que trabajé, como antes decía, con usted, con toda la gente de la federación, con amigos que hice en Santiago. Un abrazo grande a toda la gente de Rancagua, a todos mis jugadores, a todos los hinchas, los recuerdo con mucho cariño. Ha sido hermosa de mi vida que seguramente en algún momento de esta vida retomaremos. Es un placer hablar siempre, nos hemos encontrado en muchas partes del mundo y siempre nos encontramos para charlar. Un mensaje de fortaleza en estos momentos, de aprovechar la intimidad que la cuarentena nos obliga para darnos los pequeños placeres de conversar con nuestros hijos, de ganar ese tiempo en la intimidad que a veces no lo tenemos y de darle valor a los momentos generados de puertas para adentro. Fuerza, que terminará la pandemia y volveremos a disfrutar de ir a la calle, de pasarnos y un gusto conversar y para lo que necesiten un abrazo a todos los niños que forman parte de la fundación y un contagio inspirador de que si un muerto como yo llegó a primera división, que no dejen de soñar porque todo se puede. Un abrazo y en la despedida un gran recuerdo para alguien que nombraste, que ya no está, como el Lucho Bonini, que de verdad nos aportó mucho a todos. Muchas gracias a todos, gracias Toto, gracias a todos los que nos siguieron. Un abrazo para todos, que pasen muy bien. Chao. Así llega al final este gran conversatorio con el Toto Berizzo. Yo lo disfruté muchísimo y espero que la gran audiencia que tuvimos esta tarde también lo haya hecho. La próxima semana tendremos junto a Telenorte y la Fundación Ganamos Todos otro gran invitado. Los vamos a estar esperando para juntos compartir en torno al mundo del deporte. Un abrazo para todos.
Telenorte presentó Entre amigos ganamos todos.